celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una acción de gracias. Damos gracias al Padre de la vida que nos reunió en estas asambleas. Damos gracias a Dios también por tantos hombres y mujeres que a lo largo de estos años han sabido pasar la herencia de su compromiso con la Iglesia desde la Acción Católica y han marcado un surco, han dejado una huella, y en esa huella es en la que estamos. Esa huella fue la que ustedes siguieron, esa huella fue la que los trajo hasta acá en un hoy, que también para nosotros es lleno de esperanza. Yo también doy gracias a Dios porque esa huella que sembraron muchos, a mí me llevó hace muchos años a comenzar mi vida en la fe como aspirante, y este año a cumplir 40 años de oficializado en mi Buenos Aires querido. Damos gracias a Dios por el amor que le tienen a Cristo y a su Iglesia. Un amor que hermosamente los trajo desde distintas geografías de nuestra patria para vivir esta experiencia de comunión, porque más allá del marco institucional que nos convoca, somos Iglesia en comunión, que se reconoce en comunión y que quiere vivir la comunión. Y este es el gran acontecimiento de este encuentro. Las asambleas son la sabia excusa de Dios para reunirnos y unirnos como Iglesia. Excusa de Dios fueron las bodas de Caná, para que su Hijo querido se manifestara al mundo. Y desde aquella bendita excusa, desde hace más de 2000 años, viene repicando en los oídos y en el corazón del pueblo creyente que se pone a la escucha, como nosotros en estos días, y escucha desde la ternura seductora de la Madre de Jesús y con la fuerza imperativa de aquella que creyó en quien se cumplieron las promesas de Dios. Hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que les diga. Escuchan de su boca a los servidores en la madurez del tiempo, en el preciso momento en el que el vino, signo de la alegría de la fiesta, se había acabado. Estos hombres, primeros testigos de la irrupción del reino, con el asombro y el gozo que desbaratan todo pesimismo derrotista,
experimentan que la verdadera fiesta está comenzando. Que este vino nuevo y bueno que viene de manos de Jesús es mucho mejor, capaz de hacer nuevas todas las cosas. Hagan todo lo que Él les diga. Palabras fundantes y paradigmáticas que han permitido a lo largo de estos 2000 años ir haciendo historia de salvación en la pequeña historia humana, porque han hecho lo que Jesús les dijo, los apóstoles, testigos también de este primer gesto de Jesús, pero también testigos de ese vino bueno y definitivo de la alianza en la mesa de la última cena y en el altar de la cruz. Han hecho también todo lo que Jesús les dijo, tantos santos sembrando de gracia la vida de la Iglesia por un evangelio que se animaron a hacer propio con el corazón y con la carne en las coordenadas históricas que les tocó vivir. Han hecho lo que Jesús les dijo, infinidad de hombres y mujeres silenciosos que, abrazados por la fuerza del Espíritu, se hicieron discípulos del reino en la cotidianidad de la vida anónima para el mundo, pero bienaventurada para Dios. Y Dios bueno, que guía nuestros corazones y conduce la historia, nos ha traído a estas asambleas federales. Sabia excusa nos trajo a la casa de su madre en la Argentina, para que volvamos a escuchar de sus labios esas mismas palabras: hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús, con su andar peregrino y fiel, llegando a las entrañas mismas de las angustias, alegrías y esperanzas de los hombres, nos dice, por la voz de los pastores en Aparecida, por la voz de Benedicto convocando al sínodo para la nueva evangelización: vayan, hagan todo lo que Él les diga, nos dice la Madre, y el Señor nos dice: vayan. Vayan al mundo como lo hizo el mismo Jesús, sin recetas estereotipadas ni palabras difíciles, sino con el corazón abierto para dejarse interpelar y dar una respuesta cargada de compasión y de luz. Vayan sin otra ciencia más que aquella de saberse constantemente necesitados del Maestro que nos hace discípulos. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. El discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. Esta es la tarea esencial de la evangelización, que incluye una opción preferencial por los pobres, la promoción humana e integral y la auténtica liberación cristiana. Vayan, nos sigue diciendo, vayan con el corazón abierto al latir del pueblo de Dios, descubriendo en él los signos de los tiempos para hacer de cada acontecimiento una epifanía. Encontramos el modelo paradigmático de este ir constante del mismo Jesús. Jesús no se detuvo, siempre fue andando, fue un ir constante. Encontramos este modelo en las primeras comunidades cristianas. Las nuevas formas para evangelizar tienen que tomar de ahí su base, su modelo y su sentir. Vayan, como lo hizo el mismo Jesús y lo afirmó Aparecida, con todas sus fuerzas, en un proceso de constante renovación misionera, abandonando las estructuras caducas que ya no favorecen a la transmisión de la fe. Vayan renovando quizás la primera estructura caduca, que es nuestra manera de pensar, para que se deje iluminar e impregnar por el Evangelio. Vayan a dar a manos abiertas la bendición del Padre de la vida. La vida de Jesús fue siempre ir, luchando contra la tentación humana de los discípulos del encierro sectario que pretende apropiarse de lo que no le pertenece porque es de todos. Frente a hagamos tres carpas de los discípulos tranquilos y cómodos, Jesús le dice: vayamos a Jerusalén. Frente también a la envidia de los discípulos por los otros que hacían milagros, Jesús les dice: nadie puede hacer nada en mi nombre si no es de los míos. Frente a este miedo paralizante, después de la muerte del Señor les envía su Espíritu para que salgan y anuncien el Evangelio. La iglesia que fundó Jesús a precio de su sangre es una iglesia de puertas abiertas. La Virgen nos dice: hagan todo lo que Él les deja, y el Señor nos dice: vayan. Esto es el sentir y el querer de la iglesia en este tiempo, y es el sentimiento con el que tenemos que sentirnos urgidos y ungidos, porque la acción católica
no es un movimiento más con un carisma particular, sino que es la misma Iglesia que se pone en oración experimentando la cercanía del único Maestro. Es la misma Iglesia que se impregna y profundiza cada vez más en su mente y en su corazón la buena noticia. Es la Iglesia que anuncia con todos sus gestos a Jesucristo. El carisma de la acción católica es el carisma de la Iglesia misma, encarnada entrañablemente en el hoy y el aquí de cada iglesia diocesana, que discierne en la contemplación y mirada atenta la vida de su pueblo y busca renovados caminos de evangelización y de misión. Pablo VI decía: evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Evangelizar, entonces, para nosotros, miembros de la acción católica, es nuestra vocación propia, nuestra identidad más profunda, y la misión para nosotros tiene un modelo de ser, tiene una manera de realizarse en este tiempo. La misión continental que aguarda su amanecer es el nombre para América Latina de la nueva evangelización. Vayan al modo de Pablo, al modo de los primeros cristianos, aprendiendo el lenguaje de los hombres, no para copiarlo, sino para cargarlo de significado evangélico. Vayan rogando al dueño de la mies que envíe más obreros. Vayan con el corazón en oración, no solo por nosotros, sino por todo el pueblo y con todo el pueblo, al que somos enviados, pero también del que somos parte. Vayan anunciando que ha llegado el reino de Dios. Vayan no con la formación erudita que crea distancias, sino con la sabiduría de aquellos que saben descubrir las semillas de Dios esparcidas en su campo, porque se han hecho uno por el Maestro y ayudan a descubrirlas. Con la formación no de aquel que simplemente ha adquirido saberes, sino con la de aquellos que han asumido en el modo de ser, de pensar, de sentir, de actuar y de vivir personal y comunitario el mismo corazón de Jesús. Vayan como ovejas en medio de lobos. Sin lugar a dudas, la realidad es difícil. Sentimos muchas veces que no nos identificamos con ella y nos ponemos en la vereda de enfrente juzgándola, condenándola y cayendo en la tentación de encerrarnos defendiendo una verdad que cuando no llega a quienes está destinada se fosiliza y deja de ser luz. Vayan sin alforjas ni túnicas. Vayan no solo como militantes de una institución, sino como miembros del cuerpo de Cristo, hijos de la Iglesia en la acción católica y hermanos de todos por la gracia del Padre, porque el militante puede dejar de militar, pero el miembro del cuerpo de Cristo no puede desprenderse sin dañarse ni dañarlo, y el Hijo de Dios en la Iglesia no puede arrancarse el ADN de Dios que le ha sido imprimido el día de su bautismo. Somos hijos de Dios en la acción católica, y esa es la identidad que nada ni nadie nos puede quitar. Vayan pidiendo que la paz descienda sobre cada casa, sobre cada persona, sobre cada corazón. La hospitalidad ofrecida y aceptada es señal de la presencia del reino en el que nadie se siente desplazado y en el que los bienes sirven para crear profunda comunión y no división. Vayan desde las entrañas maternas de la Iglesia que quiere abrazar y bendecir sin distinción a todos sus hijos, como Iglesia rica por los dones recibidos, que no toma examen de fe y catolicidad, sino que da la fe y crea la catolicidad. Vayan los AFIS. ¿Dónde están los AFIS? ¿Qué es lo más lindo que tiene la Iglesia? ¿Y qué es lo más lindo que tiene la acción católica? Vayan los AFIS. Vayan los AFIS. ¿Saben una cosa? Los AFIS, ustedes no son el futuro, son ya un presente que Dios nos confía para que nos evangelicen la mirada y el corazón de toda complejidad estéril y nos digan con su vida que el reino de Dios es de los que se hacen como ustedes. Vayan los prejos y los jubes. ¿Dónde están los prejos y los jubes?
Vayan, como diría San Pablo, sean fuertes, pero no rígidos, para contagiar este amor a Jesucristo allí donde estén, unidos, pero sin aislarse, siendo fermento en la masa. No se dejen emborrachar ni bañar por el champán de la idiotez